Muy bien, vamos a empezar con el examen oral para el aula 2 y 3. ¿Ya? Vamos a empezar con el examen oral. Vamos a activar nuestras camaritas, por favor, para saber con quién vamos a contar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, vamos a llamar como tal y cual está la práctica. ¿Ya? El primer alumno va a ser Paredes. ¿Ya, Paredes? Muy bien. A ver, Paredes. Muy bien, Paredes. Vamos a empezar con el examen oral de economía. ¿Ya? Ya, profe. Listo, listo. ¿Ya? Muy bien. Profesor, espere, déme un minuto de toque. Listo, listo, hijo, Ya listo. vengo. Comenzamos con el título, ¿no? ¿Ok? Quiero decir el título. O sea, también cómo es conocido. Dime ¿Ok? tres La teoría de los palabras, precios. dime Bueno, tres ya. palabras clave de microeconomía. Industria, ¿Ya? precio, demanda. Ya, listo. Ahí nomás se quedó. Tres palabras clave de macroeconomía. Ya, a ver, balanza de pagos y PBI. Son tres, te he dicho. Balanza de pago, a ver, Ya, y precio nacional. ya, Eso usted dijo al final, ¿no? La macroeconomía. Con ya, la palabra nacional. precio nacional, ¿estás seguro, hijo? Le cambio con otra entonces, ¿no? Ah, claro, mejor, mejor. Desempleo. Desempleo o inflación. Muy bien. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuántas respondiste? Mira, ha respondido cuatro. ¿Ya? Excelente. Y una pregunta que me dijiste, la vamos a considerar como media pregunta, ¿ya? Porque te dimos la oportunidad que puedas corregir. Entonces, 18 en examen oral. ¿Ya, Paredes? Hay que ser justo con tus demás compañeros, etc. Ya está. A ver, sigue Ponce. A ver, Ponce. Ya. Listo. Ya sabes cuál es la estrategia. Muy bien. Primera pregunta, Ponce. Primera pregunta. Eh, ¿Qué es la escasez? La escasez Sí. es es que debemos sacrificar un bien o bienes para obtener otra cantidad de bienes. No es la respuesta Ah, correcta. no, la escasez no es Ahí, igual que pobreza. ahí no me había. Ya, porque si no a caer en lo mismo que Jack. Ya no, ya. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía, Ponce? El objeto de estudio Sí, de la economía. Objeto o campo de estudio. es, es cómo usan la economía el ser humano y Ya. cómo usa. ¿Eso nomás? Ujú. Ya. Siguiente pregunta. Eh, ¿En qué consiste la economía descriptiva? ¿Cómo? ¿En qué consiste la economía descriptiva? Y consiste en levantar datos e información de, de la realidad. Ya. Cuarta pregunta. ¿Qué es la teoría económica? ¿Cómo? ¿Qué es la teoría económica? La teoría económica Sí. es la escasez, inflación y competencia, eficiencia y... Última pregunta, Ponce. ¿Cómo se divide la teoría económica? ¿Cómo? ¿Cómo se divide la teoría económica? La teoría económica se divide en economía positiva,
economía normativa, y la economía positiva se divide en dos: economía descriptiva, teoría económica, y la teoría económica se divide en dos: micro y macroeconomía, y la economía normativa se divide en uno, en economía política. Yo te pregunté en qué se divide la teoría económica. Teoría, ¿En qué se divide la teoría económica? mm, como le dije, en escasez, inflación y competencia y No. eficiencia, ¿no? No. Dos preguntas de 5, ¿ya? Dos preguntas de 5. A ver, siguiente, Salinas. Eres una sumamente inteligente. ¿Estás bien, Salinas? Ya, muy bien. A ver, primera pregunta, Salinas. Eh, ¿Cómo se llama la obra de William Petty? Ay, mm, origen sobre la naturaleza. Ay, no recuerdo, no lo sé. Sí, hijita. Siguiente pregunta. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia la actividad económica del hombre. Siguiente pregunta. ¿Qué es costo de oportunidad? Es la cantidad de bienes que es preciso sacrificar para la obtención de otro bien. Ya. Em, ¿Cómo se divide la ciencia económica? En economía positiva y economía normativa. Ya, muy bien. Y la última pregunta, dame tres no, dame cuatro ejemplos de macroeconomía. El, el desempleo, Ya, la inflación, ya, la producción nacional, ya. mm, el, el PBI. Muy bien. Tres. La segunda pregunta estaba en una pregunta, pues, que no tiene un poco de sentido, pero vamos a hacer valer la mitad de pregunta, ¿ya? Uh, Tienes tres preguntas resueltas, más la mitad de pregunta, que son 2 puntos. No, te he preguntado 5 preguntas, ¿verdad? no sé. Ya. Vamos a preguntar 5 preguntas mejor, ¿ya? 14. 14 milagritos, ¿ya? Díaz, Pero, a ver, Díaz. Díaz. ¿Está Díaz o no? Sí, sí, aquí estoy. Muy bien, Díaz. A ver, ya sabes cuál es el procedimiento, ¿ya? A ver. Muy bien, Díaz. Primera pregunta. ¿Pueden ser con tus dos manitos, Díaz? ¿O necesitas Es la que otra en el mano? otro estoy sosteniendo lo del micrófono. Ah, el micrófono. Listo, hijito. El micrófono. A ver, primera pregunta. Eh, ¿Cómo se llama la obra de Antonio de Montechetien? Ay, Tratado sobre la economía política. Ya. Tratado de la economía política. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el conflicto que se realiza en la economía? Necesidades ilimitadas, recursos limitados. Muy bien. Tercera pregunta.
¿Qué es la teoría económica? La teoría, ya, es la transformación de los hechos en generalizaciones que luego se convierten en principios, teorías, leyes, modelos. Ya está, bien, tener una llamada, ¿ya? Muy bien, ¿puedes repetir la última parte, por favor, Díaz? Discúlpame. Es la transformación de los hechos en generalizaciones que luego se convierten en generales teóricas que luego se convierten en leyes, principios, modelos, teorías. Bien, Díaz. Excelente, hija, de verdad. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Dame tres ejemplos de la microeconomía. No, tres no, cuatro. Cuatro ejemplos de la microeconomía. Empresas, ¿Ya? mercados, precio. Excelente. ¿Cuántos voy? ¿Tres? Tres, falta uno. Ya, sería el costo marginal Ya, muy bien. Cuatro ejemplos de macroeconomía. de macro, la tasa de inflación, ¿Ya? nivel de desempleo, el PBI y el ingreso nacional. Listo. Muy bien, 5 de 5. Felicitaciones, Díaz. Tienes 20, hijita. Muy bien, ¿ah? Qué bueno por ti. Muy bien. A ver, Jara. ¿Está ahí, Jara? Sí, aquí estoy. Muy bien, Jara. A ver, primera pregunta, Jara. ¿Cómo se llama Espera. la obra de Adam Smith? ¿Cómo se llama la Este, obra de Adam Smith? esto era de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Ya lo voy a considerar, ¿ya? Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. A ver, siguiente pregunta. Dame tres características de la escasez. De la escasez, que el tiempo es escaso, no es lo mismo que pobreza y es algo importante para la economía Ya, y que nunca se va a poder eliminar. listo, muy bien. ¿Cuál es la importancia de la economía? ¿Ah? ¿Cuál es la importancia de la economía? La importancia de la economía es para poder satisfacer nuestras necesidades ilimitadas. No, no es la respuesta correcta. Ya está. Cuarta pregunta. ¿Qué es la economía normativa? La economía normativa se basa en juicios de valor, por ejemplo, la palabra deberá, debió y debe ser. Muy bien. ¿Qué es la política económica? La política económica es todo lo que tiene que ver la economía relacionada con la política. Por ejemplo, está el MEF, el encaje y el tipo de cambio. Listo, hijo. 4 de 5. ¿Ya? 4 de 5. Tiene 16. Muy bien. A ver, Sánchez. Sánchez. Sí, Muy bien, Sánchez. Primera pregunta. Eh, mencióname tres ejemplos, no, cuatro ejemplos de macroeconomía. el PBI, gastos públicos, Sigue, sigue. el ¿Ya? desempleo, el desempleo, ¿Ya? eh, ¿Ya? Producto Nacional, Ya, muy bien. Cinco ejemplos de microeconomía. oferta, demanda, ¿Ya? eh, oferta, demanda, Oferta, demanda, ya van dos, faltan tres. sí, ahorita, espérate. Tienes que levantar un poquito la cabeza, tienes que levantar un poquito la cabeza. Ahí, claro, ahí está. Eh, oferta, demanda, producto, ¿Ya?
Empresa. ¿Ya? Falta uno. eh, eh, encaje. 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 ¿No hay otra palabra por ahí? eh, mm, no. Doctor, Dime, dime. ¿qué me dijo? Otra palabra en lugar de encaje. Eh, mm, precio de la Precio, empresa. se acabó. Precio, Hola, se acabó. La palabra precio se acabó. Ahí está nomás. Listo. A ver, ¿cómo se divide la economía positiva? economía positiva se divide en eh, economía descriptiva y teoría económica. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama el autor de la obra Tratado de Economía Política? Eh, Antonio Monchete. ¿Quién? Monchete. Ya, vamos a considerarlo. Antonio de Montechetién, ¿verdad? Y la última pregunta, ¿en qué consiste el costo de oportunidad? Es la vida o actividad del hombre contraria a satisfacer sus necesidades. No, listo, hijo. 4 de 5, ¿ya? 16 tienes. A ver, sigue, Castillo. A ver, Castillo. Primera pregunta, Castillo. ¿Qué es la economía? Hija, pero una vez, rapidito. Espérese para acomodarlo mi. Oh, ya, listo, hijito, no te preocupes. Ya tienes que tenerlo listo ya, si no, Ya. listo. Ya, hijita, a ver, ya sabes cuál es la estrategia, ¿ya? Listo. Voy a cambiar de pregunta. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la cantidad de un bien o bienes que se debe sacrificar para la obtención de otro bien. ¿Cuál es el conflicto de la economía? Las necesidades ilimitadas y con recursos limitados. Ujú. Ya, ya. Dame 4 ejemplos de macroeconomía. Tipo de cambio, el PBI, la tasa de inflación y el nivel de desempleo. Ya. Eh, a ver, otra pregunta. ¿Cómo se llama la obra de William Petty? Aritmética política. Ya. Cuarta pregunta. Eh, ¿En qué consiste la economía descriptiva? Eh, ¿Cómo se llama? Un conjunto. Ah, ya. Es la recolección de datos de la realidad Muy económica. bien, ya está. ¿Y qué es la teoría económica? Eh, es la generalización de, o sea, la recolección de datos, lo generaliza, lo convierte en teorías, modelos. Ya, ya, Brigitte. Mm, 5 de 5. Hija, tienes que tener cuidado, ¿ya? Por ya, ahí, por ahí escucho hojas. No sé si están penando en tu casa. Tienes que tener cuidado, ¿ya? 5 de ya, ya. 5. Listo. Eh,
A ver, siguiente. Custodio. Muy bien, custodio. Ya sabes cuál es la clave, hijo, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia. Ya está. ¿Me escucha, custodio? ¿Me escuchas, custodio? Yo no te escucho, hijo. A ver, primera pregunta, ¿qué es la economía? No sé si usted me puede escuchar a mí. Te escucho más o menos, ¿qué es la economía? Ahora sí. Es No se escucha, una hijo. ciencia. No se escucha, custodio. Tienes que arreglar tu audio, hijo, ¿ya? Busca la forma de arreglar tu audio. Pero no A sé ver, cómo. Es una ciencia busca la forma. social que utiliza, una ciencia social. eh, Trata de arreglar tu audio, custodio. A ver, Ramírez. Ramírez. ¿Está Ramírez? Sí, Ya. ¿verdad? Ya, Ramírez, tú mismo eres. Sácate los lentes, hijo, para que puedas taparte los ojitos, ¿ya? Sí, porque no vas a poder taparte los ojos. Creo que ese micrófono, no. Tengo que levantar el laptop para que el micrófono creo que está Listo, bajo hijo, peso. no te preocupes. Trata de acomodarlo y me avisas nomás para empezar contigo, ¿ya? Ramírez Talledo, muy bien. Primera pregunta, ¿qué es la economía? La ciencia social que estudia cómo el ser humano transforma los bienes o bienes en recursos, con recursos limitados. Muy bien, Ramírez. ¿Cómo se divide la teoría económica? ¿Cómo se divide? ¿Cómo? ¿Cómo se divide la teoría económica? ¿Puedo repetir? ¿Cómo se divide la teoría económica? Eh, en microeconomía y macroeconomía. Muy bien. ¿Qué es la política económica? No. Ya. Eh, ya. No, no, no. Me- ¿Cómo se llama? ¿Puedo volverla a responder? Dilo. Es la economía que interviene en asuntos políticos. No me has dicho nada. Ya. A la siguiente pregunta. Dame tres ejemplos de microeconomía. Micro. Costo marginal, ¿Ya? precio, mercado, oferta. Listo. Tres ejemplos de macroeconomía. PBI, inflación, expansión. Ya. Muy bien. Tienes 16. Vergara, ¿está Vergara ahí? Vergara, ¿está ahí Vergara? Sí, profesor. Listo. A ver, Vergara. Ya sabes cuál es la estrategia. Muy bien. ¿Cómo se llama el padre de la economía? Se llama Adam Smith. Ya. Siguiente pregunta. Eh, mencióname cuáles son los métodos o el método científico que se utiliza en la economía descriptiva. Eh, ¿Qué? ¿Los ¿Cuáles son qué? los métodos científicos o el tratamiento científico que se utiliza en la economía descriptiva? Ah, des, des, describe la realidad de los No, hechos hijo. económicos. La tercera pregunta. Eh, tercera pregunta.
¿Cuál es la importancia de la economía? Ah, man- mantener, mantener las necesidades, ah, importancia de la economía, Cuarta pregunta. ¿Cuál es el conflicto de la economía? conflicto, Sí. es la escasez. ¿Qué hace chiste? Ah, profesor, no lo escucho. Salido. Muy bien, a ver, continuamos. Eh, ¿Cuál fue tu última respuesta, por favor? Ah, ¿Puedes repetir, por favor? fue escasez. ¿Y qué te pregunté yo? Ah, Te pregunté el cuál es el conflicto de la conflicto, economía, cuál es el conflicto de la economía. es la escasez. No, hijo. Eh, Última pregunta. ¿Cómo se llama el padre de la economía? Oh, ya te pregunté eso, ¿verdad? Sí. Ahora me vine a interrumpir por acá. Ya. Mencióname, a ver, ¿cómo se llama el autor de de la obra aritmética política? ¿Qué, profesor? ¿Cómo se llama el autor de la teoría aritmética política? Ah, se llama William Smith, Smith. Dos preguntas de cinco, ¿ya? Dos preguntas de cinco. ¿Está Mariños ahí? ¿Está Mariños? Sí, profesor, espera. Si está presente Mariños, Sí, ya. Muy bien. Quispe y Ramos están sin audio, sin nada. Ellos, Quispe y Ramos, para la próxima clase que va a ser este sábado que vamos a recuperar, ya conversé con el profesor Roy, ¿ya? Tienen que venir preparadas para su examen, ¿ya? Y ese día te tomo a ti, Mariños, ¿ya? Ese día te tomo a ti, Mariños. Listo. Nos vemos, jovencitos. Cuídense, que les vaya bien y a estudiar más, por favor, ¿ya? Y la práctica que que sí. les enviaron, la próxima clase, ¿ya? A los que han salido mal en su práctica calificada. ¿Estamos? Así que esa es la oportunidad que les puedo dar. Muy bien, cuídense, chao, que les vaya bien. Pregunta. Mi hijita. ¿Y la práctica de Word va a mandar las respuestas o no? Ya, la práctica de Word es recontra fácil, ¿ya? Entonces, las más complicadas o complejas son las que les estoy enviando ahorita. Pero no hay problema. ¿Por qué no todo mejor? La próxima semana lo resolvemos o dictamos las claves, ¿ya? Tan fácil, regalada. Pero la práctica que les he enviado por WhatsApp, esa práctica es la que yo voy a calificar la próxima semana a los que han salido mal, con 8, con 4, etc. ¿Ya? Listo. Cuídense y que le vaya bien.